ברחוב צועקות, תגידו אולי. עכשיו אני ממשיך כאילו לא הכל אבוד, זה זז בבטן והורס את לילותיי. אני חושב שהאהבה שלי איתה זה הדבר הכי חשוב. היא לא יודעת מה עובר עליי. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a este seminario de peligro en el hogar con Bomba Israel. Primero quiero agradecerle a todas las personas que asisten hoy día vía el Zoom que enviamos y también agradecer a todos los que están viéndonos por el live de Facebook del Estadio Israelita Maccabi. Aprovecho también de agradecerle a todas las instituciones que han hecho posible y que han enviado y que han difundido este seminario, al Estadio Israelita Maccabi, al Colegio Maimónides, al Colegio Instituto Hebreo y a la Comunidad Judía de Chile por también divulgar este seminario, que va a ser un seminario bastante breve de solamente 2 días y que esperamos poder brindarle un poco de conocimientos para poder prevenir distintas situaciones en el hogar. En nombre de la Bomba Israel, bueno, me faltó presentarme. Mi nombre es Alex Herzberg, soy el capitán de la Bomba Israel. Conmigo va a presentar el teniente segundo, señor Mauricio Schwarstein, a quien se lo voy a presentar en unos minutos. Y también en la próxima oportunidad, el próximo martes, va a presentar también Daniel Levy, a quien les voy a mostrar ahora. Daniel, hola, que va a ser quien va a presentar el próximo martes. Daniel es voluntario también de la Bomba Israel y prevencionista de riesgo. Bueno, en este minuto están todos los micrófonos silenciados, pero al final de la presentación vamos a permitir poder abrir los micrófonos para poder tener las consultas. Entonces, por favor, ojalá no se les olviden las consultas, no se les olviden las consultas que pueden tener, y al final de la presentación entonces podemos pasar al periodo de consultas. También vamos a estar leyendo constantemente el Facebook del Estadio Israelita para poder ver las consultas que puedan tener por ese medio. Para comenzar voy a mostrar, vamos a comenzar con la presentación. Primero que todo, bueno, me gustaría hacer una breve introducción. Vamos a hacer una breve introducción de lo que es la Bomba Israel para aquellos que nos están siguiendo en este seminario y que puede ser que no nos hayan escuchado anteriormente o no hayan escuchado lo que es la Bomba Israel. Así que vamos a ver eso. Un poco acerca de la Bomba Israel. Somos una compañía de bomberos que es 100% voluntaria, al igual que todo el país. La Bomba Israel, que los bomberos de todo el país, Bomba Israel es 100% voluntaria. Todos los bomberos que participamos, desde el director Miguel Yacat, que es la cabeza de toda la parte administrativa y la cabeza de nuestra compañía, hasta el último voluntario ingresado en la compañía, son todos voluntarios. Nos especializamos en 2 grandes temáticas, una que es la extinción de incendios, o sea, obviamente como bomberos nos dedicamos a apagar incendios, pero también tenemos la especialidad de rescate técnico pesado. Eso quiere decir de que tenemos una especialización en términos de ir a rescatar a las personas que están en peligro, ya sea producto de choques, accidentes vehiculares o caídas a canal o caídas a pozos, etc. En general, tenemos esas 2 macro áreas en las que nos especializamos. Por un lado, lo que es toda la extinción de incendios y el rescate
pesado. La Bomba Israel fue fundada en 1954, el 5 de agosto de 1954, con intenciones de representar a los judíos en Chile frente a el país y brindar un servicio público y brindar ayuda a la comunidad nacional. Estamos ubicados en Grecia, con Pedro de Valdivia, en Ñuñoa, y tenemos cobertura de 5 comunas, que es Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, Macul y La Florida. Acá vemos una imagen de cómo era nuestro cuartel en el proceso de construcción hace varios años. Hoy en día contamos con 3 carros, un carro que es de especialidad de rescate técnico pesado, un carro de agua, que es el de a la derecha arriba, y un carro reliquia, que fue el primer carro que tuvimos en la historia, que fue utilizado por nuestra compañía en el periodo de fundación. Actualmente somos aproximadamente 73 voluntarios, de los cuales 37 son activos. Todos los bomberos tenemos que, bueno, la verdad es que los voluntarios activos, que son esos que están dentro de sus primeros 15 años de bombero, tienen que hacer guardia nocturna, es decir, que todas las noches van a la bomba y se quedan a dormir y salen a las emergencias que hay durante la noche y después durante el día vuelven a sus labores o vuelven a la universidad, vuelven a trabajar, a estudiar o a hacer lo que tienen que hacer durante el día. Además de hacer la guardia nocturna, obviamente asisten a las emergencias, tienen constante capacitación y entrenamiento, hay obligaciones por cargos específicos como los distintos oficiales y obviamente tenemos actividades extraprogramáticas que también son algunas de las cosas que hacemos. Acá hay algunas imágenes, por ejemplo, de actividades que hemos realizado, entrenamientos en Estados Unidos, visitas o trabajar también con bomberos de Israel. Hemos estado haciendo, entre comillas, una estadía y trabajando con los bomberos de Israel, algunos voluntarios. Acá tenemos más imágenes de otras, otras capacitaciones que hemos realizado en el exterior, básicamente de rescate pesado, rescate vehicular pesado en Estados Unidos. Y nuestra organización, como les mencionaba, está dirigida por 11 oficiales. El director que lo encabeza es Miguel Yacard y la parte de mando está a mi cargo. También tenemos una organización que es la Brigada Juvenil, que es una organización destinada a formar jóvenes de entre 12 y 17 años, que fue la primera brigada juvenil existente en Chile y que se juntan todos los sábados desde las 3:30 hasta las 7 de la tarde y parte un bus. Bueno, esto obviamente es en el periodo normal. Hoy en día que estamos con esta problemática del COVID, no están haciendo actividades presenciales, pero sí están haciendo actividades virtuales. Y generalmente tenemos un bus cuando es normal. Tenemos un bus de acercamiento que va desde el Instituto Hebreo y desde el estadio hasta la bomba para poder acercar a los niños. Si bien en Bomba Israel tenemos una brigada juvenil, es importante y siempre tratamos de clarificar de que nosotros no somos un movimiento juvenil, somos una organización que salva una cantidad incontable de vidas día tras día y con un grupo heterogéneo de edades. Tenemos bomberos desde 17 años hasta los mayores que ojalá lleguen hasta los 120 y más. También tenemos una corporación que es la Corporación de Amigos de Bomba Israel, que se dedica y que se fue fundada en el 2004 con el objetivo de recabar y colaborar con fondos y financiamiento a la Bomba Israel. Hay que recordar de que nosotros somos una institución totalmente voluntaria. Un gran porcentaje de nuestros fondos provienen de arriendos que tenemos básicamente de antenas y también obviamente de la colaboración de la comunidad. Entonces, la corporación vino a ser el link o la unión entre la comunidad y la bomba para poder seguir con el financiamiento de la Bomba Israel. Aquí algunas otras imágenes de cosas que hacemos. Si se fijan acá arriba a la izquierda, eso es un incendio que hubo, el gran incendio de Valparaíso que fue hace algunos años, rescates vehiculares, incendio en general, rescate también pesado o rescate urbano abajo a la izquierda, entre otras actividades. A continuación voy a mostrarles un pequeño video, si me dan un segundo.
No sé si se escucha. Ya, parece que no se escucha parece que no se escucha el sonido, así que vamos a dejar el video para después. Volviendo entonces a la presentación, vamos a hablar un poco de algunas estadísticas primero para poder entender de por qué estamos realizando esta charla y por qué en este minuto. Si que nos fijamos, acá tenemos unas estadísticas anuales, tenemos desde el 2015 hasta la fecha, y esto es información que viene desde el Observatorio Nacional de Bomberos de Chile, donde observamos un aumento, obviamente, año a año de las emergencias de gases combustibles, y que es algo que vamos a conversar hoy día. Y nos fijamos también de que generalmente en los periodos de invierno hay un aumento de las emergencias que están relacionadas con los gases combustibles. Gases combustibles me refiero básicamente al gas que tenemos en la casa para cocinar o que usamos para las parrillas, etc. Generalmente tenemos un aumento importante de las emergencias que sucede en el periodo de invierno. Si que se fijan, anualmente también van aumentando estas cantidades, las cantidades de emergencias, y de hecho pasamos, bueno, de 4.700 en el 2015 a actualmente aproximadamente 10.200. Hay un aumento importante en las emergencias a gas combustible que ha sucedido a nivel perdón, acá sí les puedo mostrar. Ahora sí se supone que se resumió la presentación, perdone. Entonces acá sí vemos el gráfico, como les mencionaba, año a año cómo han aumentado las emergencias a gas y cómo se concentran también en el periodo de invierno. Si que se fijan acá, bueno, en el 2018 hay un pic, hay un alza importante. Acá lo que sucedió fue que en abril del 2018 hubo justo una explosión de gas en el sanatorio alemán en Concepción, y eso generó un aumento significativo en las llamadas de emergencia por gas a bomberos, y por eso es que se nota de que después, en mayo, junio y julio, hay un aumento significativo en las emergencias. Si que vamos a lo que es relacionado con las emergencias eléctricas, también tenemos exactamente el mismo suceso de que generalmente en los meses de invierno es cuando tenemos un aumento significativo en el tipo de emergencia. De hecho, bueno, nosotros ya estamos en agosto, estamos saliendo probablemente de estos picos, pero en general tenemos un aumento significativo de los tipos de emergencias eléctricas a nivel nacional cuando estamos hablando del periodo de invierno. Y en relación a los incendios o amagos estructurales, también podemos ver una tendencia de alza. Acá estamos hablando, este gráfico muestra todos los incendios que hay a nivel nacional y también los amagos estructurales, la suma de ambos. Y bueno, los incendios también considera una parte de los incendios forestales, así que por eso es que también hay una tendencia, o hay una, ¿cómo se llama? Durante los veranos también hay una importante cantidad de incendios, pero se nota de que las llamadas estructurales durante el periodo de invierno hay un alza. Así que dejamos fuera, obviamente, el pic que hubo en octubre del 2019 por la situación que todos conocemos de que ese fue nuestro máximo histórico en términos de, no un máximo histórico, perdón, el máximo en los últimos 5 años de atención a amagos estructurales e incendios a nivel nacional en los últimos 5 años, como se ve en este gráfico. Pero si que uno deja de lado ese punto, se nota de que claramente hay un aumento en el periodo de invierno de las emergencias que están relacionadas con amagos estructurales e incendios. Entonces, por eso es que nosotros hoy día vamos a conversar un poco sobre los riesgos que podemos ver y cuáles son los riesgos de incendio principalmente en la casa. Y vamos a partir por una temática que es los riesgos de incendio producto de la electricidad. Y acá vamos a tratar de conversar cuáles son las distintas razones, cuáles son los distintos orígenes o por qué podría originarse un incendio eléctrico en el hogar. Si bien sabemos que la electricidad tiene hartos riesgos, está el riesgo de electrocución, que obviamente es cuando pasa una corriente eléctrica a través del cuerpo humano. También tenemos el riesgo de quemaduras por choque o por arco eléctrico, caídas o golpes como consecuencia de ese choque, pero también tenemos el riesgo de incendio originado por la electricidad. Y ahora en esta conversación vamos a centrarnos un poco en lo que está relacionado con estos incendios que pueden ser originados por la electricidad.
Y vamos a dividir la causa de los incendios eléctricos en como tres razones o tres causas principales. Acá les dejé también un artículo del Publimetro, que fue un artículo del año 2016, donde ya en 2016 decía Publimetro de que el 35% de los incendios en inmuebles ocurre por causa eléctrica. Las fallas eléctricas son la segunda causa de incendio en hogares, luego de la falla del olvido de objetos caloríficos como estufas. Es decir, luego del olvido de elementos como las estufas, la segunda razón principal de incendios en inmuebles es producto de, incendios eléctricos o de causas eléctricas. Entonces, por eso es que es tan importante que hoy día conversemos un poco al respecto. Hay tres causas principales o tres razones principales por las cuales podría generarse una ignición o un inicio de incendio por razones eléctricas. Uno es por un cortocircuito arcoeléctrico, lo siguiente es por fugas de corriente y lo otro es por fallas localizadas en el sistema. Y vamos a ir viendo cada uno de estas causas. Antes de entrar a esas causas, quiero comentarle para aquellos que pueden no ser tan conocedores respecto a cómo funciona el sistema eléctrico, de que generalmente nosotros en las casas tenemos, bueno, los enchufes, y los enchufes tienen estas tres patitas, que cada una de las patitas llevan un conductor distinto. Generalmente la central lleva la tierra y después uno de los dos lados lleva la fase o el cable vivo, y en el otro extremo está el neutro. Generalmente están divididos en tres colores: rojo, verde, blanco, y uno puede saber cuál cable corresponde a cuál debido a los colores. Lo que nos interesa acá es básicamente entender de que cuando uno quiere usar un implemento eléctrico, o lo que utiliza o lo que hace el implemento eléctrico es juntar dentro de él estos tres cables, o en realidad principalmente el vivo o la fase y el neutro, para poder funcionar. Entonces, generalmente se mantienen separadas las fases y el neutro hasta el punto de consumo, es decir, hasta el punto donde está la máquina que nosotros queremos operar. Una de las causas que puede producir un incendio es el cortocircuito arcoeléctrico, como que había mencionado, y que se puede producir porque existe una rotura de la aislación exterior del conductor. Por ejemplo, acá tenemos dos tipos de conductores. Tenemos un conductor paralelo, que básicamente los dos cables o los dos conductores donde lleva la electricidad están en paralelo, uno al lado del otro. Y si que se rompe por alguna razón la aislación, puede ser de que genere un arco eléctrico y que se junten, entre comillas, o se unan los cables, y por eso es que puede generar un aumento de temperatura. Si que no existe, como bien menciona ahí, una protección de arco o está operando deficiente, es decir, nosotros también en los tableros eléctricos, algunos tableros eléctricos tienen una protección de arco, entonces si que no existe eso, va a aumentar la temperatura en ese punto en particular, y las cosas que están alrededor, como por ejemplo alfombras, cortinas u otros elementos, pueden prenderse en fuego. Por ejemplo, acá tenemos una causa común que es producto de un error de instalación. Cuando se instala un enchufe, por ejemplo, y se pasa esto, lo que está mostrando es un tornillo, que el tornillo pasa a través del conductor, a través de la aislación, y lo que hace es topar las dos fases, y al tocar las dos fases lo que empieza es que empieza a aumentar la temperatura hasta el punto en que puede llegar la ignición. Otro ejemplo es cuando tenemos cables que están pasando por puertas o cables que están pasando por ventanas y pueden ser aprisionados por las puertas o las ventanas. En ese caso, lo que puede suceder es de que se rompa también la aislación que está alrededor del conductor, que pueden unir los conductores y también generan un arco y que puede generar un incendio. Y otra causa también que puede suceder es si que nosotros tenemos cables o conductores que no son los adecuados para utilizarlos en el exterior, como por ejemplo, si que tenemos un cable que no soporta el sol, que se degrada después de un tiempo, o si es que también, por ejemplo, ratones que pueden morder los cables y que pueden generar también cortocircuitos y también pueden generar un incendio. Otra cosa que puede causar también cortocircuito o incendio es cuando tenemos elementos calefactores que derriten la parte externa del conductor o del cable y
junta o une los conductores o los cables. Acá les muestro, por ejemplo, ¿cómo se llama? Para Shabbat, una mesa para poder calefaccionar la comida. Y generalmente, obviamente, uno lo pone esto en la cocina, donde básicamente está aislado. Y generalmente los cables de las latas resisten una temperatura suficiente como para la temperatura que genera la lata. Pero otros cables que probablemente no son de este sistema, pueden estar en contacto con parte de la calefacción o parte de la plancha que es calefactora y se pueden derretir y eso puede generar un arco eléctrico. Entonces también es una fuente de peligro el que se pueda derretir los cables producto de calefacción o fuentes de calefacción. ¿Cómo podemos evitar este tipo o esta forma o esta causa de incendio? Primero, no utilizar corchete o clavo para sujetar a las paredes los cables, porque pueden generar un daño en el aislamiento. Es común de que muchas veces las instalaciones que se hacen en la casa de ampliación o porque queremos instalar o porque se instala una ampolleta en algún lugar donde generalmente no hay una salida, que pongan cables paralelos de estos cables que le había mostrado antes y los corcheteen al muro. Eso generalmente es preferible no hacerlo, utilizar otros elementos como pegamento para poder adherirlos, producto de que los corchetes o los clavos pueden traspasar justamente la aislación y hacer contacto entre las dos fases. Si sale humo de un conductor eléctrico o se derrite, obviamente cortar la electricidad y dejar de utilizarlo. Tener especial cuidado con los cables que pasan por sectores donde hay elementos calefactores, como lo vimos en la plancha de Shabbat. Asegurarse que solo personal calificado realice modificaciones en el sistema eléctrico, y eso es algo que vamos a ver continuamente en la presentación y vamos a ver después cómo saber si que una persona está calificada, es básicamente si que está certificado por la SEC. Les voy a mostrar una herramienta donde pueden ver cómo saber si que una persona está calificada para hacer trabajos eléctricos. Una segunda razón por la cual puede suceder incendios es fugas de corriente. Básicamente de que si bien no se juntaron los dos cables, o sea, la fase y el neutro, puede ser de que el conductor se dañe y pase la electricidad a otras partes de la casa. Es común también pasar cables, por ejemplo, debajo de las alfombras. Y esto también es una fuente de ignición, una fuente de peligro. Hace algunos años me tocó, bueno, no hace algunos años, yo creo que hace poco relativamente, me tocó ir a una emergencia también en una casa, donde las personas que estaban en la casa básicamente decían que se les estaba calentando el piso y sentían hormigueo en el piso. Básicamente lo que sucedía en esa emergencia es de que había un conductor que estaba pasando o un cable que estaba pasando por el piso y que estaba dañado, y que obviamente ese cosquilleo que sentían las personas que estaban al interior de la casa era la electricidad que estaba pasando a través de ellos, y obviamente la calefacción o el calor que sentían era de que estaba concentrado energía en ese punto. Entonces, muchas veces, bueno, esa fue obviamente la razón o la causa de esta emergencia, pero puede suceder por casos como este, que por debajo de la alfombra se pasen cables y encima de ese cable constantemente esté pasando ya sea ruedas o las personas que básicamente después de un tiempo dañan esta aislación, y puede llegar al momento en que salga una fuga de electricidad, básicamente haga contacto y empiece un incendio. ¿Cómo se puede evitar? Básicamente lo que mencionaba, no pasar cables debajo de las alfombras o por lugares donde se puede dañar su aislación. Si siente el cosquilleo al caminar por algún sector, cortar la electricidad, llamar a un especialista. Y también procurar realizar periódicamente revisiones del sistema eléctrico. Una tercera causa que puede originar incendios eléctricos es la sobrecarga del sistema. Y aquí voy a tener que meterme un poco en matemáticas, pero es matemática súper básica y súper fácil, así que voy a tratar de mantenerlos con un poco de atención en la parte matemática que vamos a pasar. Básicamente esto se produce cuando hay una demanda eléctrica, un flujo eléctrico que supera la capacidad de los conductores o de los elementos que estamos utilizando para poder conducir la electricidad, valga la redundancia. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de una zapatilla eléctrica o un alargador donde tenemos muchos enchufes conectados. Que en general no sería un problema, pero depende siempre, obviamente, de la capacidad de tanto
la zapatilla eléctrica como de aquellos elementos que yo estoy conectando. Entonces vamos a ver un ejemplo de, básicamente en la casa tenemos varios puntos donde tenemos consumo eléctrico, pero cada uno de los consumos eléctricos son distintos, cada uno tiene una distinta magnitud, es decir, es distinto lo que consume, por ejemplo, una lavadora de lo que consume una ampolleta, o es distinto lo que consume, por ejemplo, un computador de lo que consume el microondas. Entonces, para poder definir, y en la casa está calculado, si que uno va a básicamente el tablero donde están los automáticos, uno ve que hay varios automáticos que tienen una inscripción que son los amperes que puede soportar. Los amperes, para poder simplificarlo un poco, es, por ejemplo, en el agua, el caudal, o cuando estamos en una calle, cuántos autos pasan por una carretera. Así que estamos viendo, por ejemplo, tenemos una carretera de que solamente una pista, entonces pueden pasar cierta cantidad de autos. Pero si que tengo 3 pistas, entonces puede pasar una cantidad mucho mayor de autos. Estas pistas o la carretera es igual que un cable. El cable, mientras más grande, o sea, mientras mayor diámetro tiene, más electricidad puede pasar a través de ella. Y las casas, cuando se construyen pensando en cuáles van a ser las cosas que se van a conectar en los distintos puntos. Porque si no, lo que puede suceder es un ejemplo como este. Esto también es una foto que aprovechamos de sacar en una emergencia, que sentían olor a quemado desde un enchufe, y básicamente lo que sucedía es de que el consumo que estaban generando en el enchufe es mucho mayor de lo que está habilitado en ese enchufe. Y lo que sucede, y vamos a ver después un video, es de que si es que el cable o el conductor no es del diámetro suficiente como para esa carga, entonces el cable empieza a calentarse, y después de que empieza a calentarse, empieza a derretirse el enchufe, y si que esto se mantiene por un buen tiempo, esto puede después partir un fuego, y el fuego después puede obviamente propagarse al resto de la casa. Entonces esto es una situación que es peligrosa y que es de consideración y que hay que tener precaución cuando se ve. Entonces vamos a partir con un ejemplo. Este es un ejemplo de en el comedor. Soy una persona súper friolenta, entonces quiero instalar un calefactor, quiero instalar un termoventilador, y también quiero poner el hervidor. Y para eso fui y compré estos 2 elementos, y también compré un alargador o una zapatilla. Ahora, lo que nosotros queremos saber es siempre el amperaje. El amperaje se puede medir dividiendo los watts por el voltaje. El voltaje es siempre 220 en nuestras casas, en Chile es siempre 220, y los watts se pueden sacar de la ficha técnica del elemento, como está acá abajo, que dice termoventilador eléctrico, 2000 watts, o también se puede sacar de las placas que están en los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que este termoventilador consume 9,09 amperes. Yo dividí 2000 en 2200, perdón, 2000 en 220, y me dio 9,09 amperes. Lo cual, ok, no hay problema, son 9,09 amperes y no voy a tener problema. Ahora, también tengo mi hervidor. El hervidor, que son 1850 watts, lo vi en la parte de abajo del hervidor, que lo di vuelta y dice 1850 watts. Lo dividí en 220 y me da 8,4 amperes. Es decir, aquí en el comedor yo conecté estos 2 elementos, sumo los amperajes y me da 17,49 amperes. Lo cual no sería problema, pero compré para eso un alargador o una zapatilla. Y si bien mi zapatilla tiene 4 enchufes, yo estoy enchufando solamente 2 elementos. Estoy enchufando el calefactor y estoy enchufando también el hervidor. Y si es que se fijan, la potencia o el amperaje que permite, y esto lo saqué de la página web de donde uno podría comprar esto, y también generalmente está en todos los envases y también está en la parte de atrás de los elementos, dice que tiene una capacidad de 2200 watts o de 10 amperes. Es decir, conectando estos 2 elementos, yo estoy pasándome en 7 amperes la capacidad de este alargador o de esta zapatilla. Y eso genera un problema. Probablemente no va a generar un problema las primeras tantas veces que yo lo uso, porque el consumo del hervidor es bien spot, es bien en un momento determinado, es mientras yo estoy simplemente calentando el agua. Pero lo que sí es peligroso es generalmente estos calefactores, los termoventiladores. Los termoventiladores están consumiendo generalmente
buena parte de la electricidad que dice que dice en su placa la están consumiendo durante un periodo largo. Entonces, generalmente, cuando uno ve los termoventiladores conectados a una zapatilla, es una fuente de donde podría empezar a derretirse el alargador o la zapatilla y podría generar también un incendio a la larga. Otro ejemplo que también puede suceder es en la cocina. Esto es una foto de un departamento donde generalmente uno tiene y llega al departamento y se encuentra con que hay siempre dos enchufes solamente. Y uno dice, pucha, ¿por qué hay dos enchufes si que yo quiero conectar, no sé, la Nespresso en esta imagen, la Nespresso, quiero ver el hervidor, quiero conectar también el tostador, quiero conectar el microondas y quiero conectar todas estas cosas y solamente tengo dos enchufes? Entonces, si es que uno podría pensar, ¿sabes qué? Voy a cambiar este enchufe de dos y le voy a poner un enchufe de tres salidas. Hagamos el ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de usar la Nespresso, que son 1150 watts, un hervidor eléctrico, que son 1850, digamos que queremos hacer café y té a la vez. También tenemos acá una parrilla sandwichera, que son 1400 watts. La suma de todo esto nos da 20 amperes. Es decir, hago la división de 1150 watts, dividido en 220, 1850, dividido en 220 y así sucesivamente y me da 20 amperes. Si yo pusiera un enchufe triple y pusiera estos tres elementos a funcionar al mismo tiempo, puedo llegar a tener un consumo de 20 amperes. Pero si me doy cuenta y voy a la caja donde están los automáticos de mi casa, puedo ver de que, por ejemplo, en este caso, el automático es de 16 amperes. Es decir, permite solamente el paso de electricidad hasta 16 amperes. Entonces puede ser de que constantemente se me va a estar cayendo el automático. Y yo voy a ir y voy a subir el automático. Se me va a caer el automático, voy a estar chato eternamente o aburrido eternamente de que se me caiga el automático. Entonces voy y digo, en vez de 16 amperes voy a cambiarlo y lo cambio solamente por uno de 25 amperes. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que los cables que están entre este automático y el enchufe también están dimensionados para cierto consumo. Los cables que están entre el enchufe y el automático también están dimensionados para cierto consumo. Y el automático, este elemento, está protegiendo de que el consumo eléctrico no supere las capacidades de los conductores de los cables. Entonces, por eso es relevante de que cuando se van a hacer cambios de los cambios de los automáticos tengan que ser de la misma característica en términos del amperaje. Y si que se va a aumentar el amperaje de un automático, tiene que ser realizado por también una persona especializada y tiene que ser realizado también probablemente cambiando los conductores dependiendo de los cables que habían entre estos dos elementos. Entonces también está hecho pensando en el consumo máximo que tiene esta instalación cuando nos ponen este enchufe de solamente dos tomacorrientes, lo hacen especialmente y lo hacen específicamente para que uno no supere la capacidad eléctrica del automático general. Y una última situación que puede generar incendios producto de fallas eléctricas es una instalación deficiente o deteriorada. Acá tenemos un pequeño video que vamos a ver un enchufe, el enchufe que puede ser que haya pasado un tiempo o que estuvo mal instalado. Si que estuvo mal instalado, entonces, o pasó un tiempo, si que se fijan acá, se está soltando el cable. Y cuando se suelta el cable hay solamente contacto en una superficie pequeña con el resto del enchufe. Eso lo que puede suceder es de que, en este caso se soltó el tornillo y estuvo en contacto solamente en una superficie pequeña, esta superficie pequeña, contacto el cable con el resto del enchufe. Lo que empieza a pasar ahí es que empieza a calentarse. Empieza a calentarse y empieza a salir esto negro que es carbón en el conductor o en el cable, y a medida que va saliendo este carbón, esto también es conductor de la electricidad. Entonces va haciendo un ciclo, entre comillas, vicioso, de que se calienta más porque tiene carbón, eso genera más carbón y eso permite que se caliente cada vez más. Hasta el punto en el cual puede llegar el momento en el que esto se inflame. Como habíamos visto en la foto anterior de sobreconsumo, este es un caso distinto porque está un poco suelto, pero puede pasar exactamente lo mismo, y que lo que está en los alrededores pueda encenderse en fuego. Entonces, en general, ¿cómo vamos a prevenir incendios eléctricos?
De partida, nunca sustituir un fusible que haya operado con uno de mayor corriente. Esto es súper relevante. En casas antiguas también lo que sucedía, también es una fuente importante de incendios, de que en vez de ver automáticos o diferenciales, son dos elementos distintos, por si acaso el diferencial y el automático, pero en las casas antiguas habían tapones. Los tapones básicamente son fusibles o son filamentos chiquititos que en caso de que pase mucha corriente por ahí, se queman. Muchas personas lo que hacían era cambiar ese tapón o el fusible por un tornillo. Y eso generaba de que no hubiese un elemento fusible que se quemara de manera controlada antes de que se quemaran los cables de la casa. Entonces, generalmente lo que sucedía después de que obviamente hicieran esta mala maniobra, era que podía suceder un incendio. Lo mismo que lo que podría suceder si es que uno pone un automático mucho más grande de lo que puede soportar la casa. Por ejemplo, en el caso que habíamos visto antes, en la cocina teníamos un automático de 16 amperes, así que ponemos un automático, no sé, de 40 amperes y conectamos algo a esos cables que están pasando desde el automático hasta la cocina, eso también puede generar un incendio. Si se ve un enchufe deteriorado, procurar cambiarlo en cuanto antes. Con esto vamos a evitar que se caliente en exceso y que provoque un cortocircuito o que comience el incendio. Si está quemado, cambiarlo y obviamente indicar a las personas que no lo utilicen hasta que se cambie. Importante también no bloquear las ventilaciones de los electrodomésticos. Hay electrodomésticos, por ejemplo, como los microondas, que tienen ventilaciones para que los conductores o los cables o los elementos que están al interior no superen la temperatura para las cuales están diseñados. Entonces también si que uno tapa o taponea las ventilaciones, lo que está generando es que haya mayor temperatura de lo que soporta ese elemento, así que también no es bueno bloquear las ventilaciones. No acumular basura o desperdicios cerca de las instalaciones eléctricas, porque si que empieza a calefaccionarse o a calentarse esa instalación va a ser mucho más rápido o fácil de que se incendie. Y cuando uno cocine o plancha, por favor no descuidar los artefactos que se están utilizando. Y por último, asegurarse que solo el personal calificado modifique los sistemas eléctricos. ¿Cómo me puedo asegurar que sea personal calificado? Por suerte, hace un tiempo la SEC o hace varios años empezó la SEC a certificar a las personas que pueden hacer instalaciones certificadas. Entonces uno se puede meter, por ejemplo, a la página de la SEC. Dentro de la página de la SEC hay dos lugares donde uno puede apretar y dice buscar un instalador certificado. Por ejemplo, acá dice servicio de consejos, buscar o validar un instalador certificado. Uno puede ingresar ahí, buscar un instalador y le va a preguntar qué tipo de instalación quiere realizar. Si es una instalación eléctrica o una instalación de gas, el tipo de trabajo que desea realizar, lugar de trabajo, y después va a aparecer un listado gigante de aquellas personas que están habilitadas. También hay una parte en la página donde se puede ingresar el root de la persona y también se puede ver si es que está certificado por la SEC. A continuación los voy a dejar con Mauricio Schwarzstein, que va a continuar con la presentación y va a hablar un poco de las estufas o los riesgos de las estufas. Bueno, muy buenas noches. Como me presentó el señor capitán, mi nombre es Mauricio Schwarzstein, soy teniente segundo de la compañía. Y hoy día vamos a hablar de los riesgos de la estufa, ya sea a combustión, eléctricas o con gases, y el riesgo del monóxido de carbono. Bueno, las estufas, como comentaba Alex, por lo general las estufas como en sí nunca se van a inflamar solas, porque vienen con certificaciones, vienen con muchas pruebas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la precaución de dónde las vamos a conectar, como dijo Alex. Por ejemplo, no las vamos a conectar en zapatillas, no las vamos a conectar donde ya estamos usando un enchufe con distintos dispositivos que tienen un gran consumo eléctrico, y menos las vamos a dejar cerca de ropa, de juguetes, de niños. ¿Por qué? Porque puede generar quemaduras. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. De todas maneras, queremos evitar para que no exista ningún riesgo de eso. La estufa a gas
Bueno, las estufas a gas, como saben, funcionan con gas, es un cilindro, existen distintos tamaños de cilindros que van desde los 5 hasta los 45 kilos. Y tenemos que las estufas van desde los 90 grados hasta los 300 grados. Por eso también es sumamente importante el tema de el riesgo nuevamente de dejar ropa secando al lado, que hemos visto muchos casos donde la gente seca la ropa, deja la toalla colgada, secando el pijama, para cuando se salga de la ducha esté más calentito. Y todo eso claramente es un riesgo sumamente alto de generar un incendio. Por otro lado, tenemos la emanación de monóxido de carbono, que vamos a ver un poco más adelante con el riesgo de esta estufa, y también de otros tipos de aparatos. Bueno, el cilindro. Para partir con el cilindro, que es donde cómo funcionan las estufas, tenemos partes fundamentales del cilindro. Uno es la válvula. Este cilindro es distinto, de ahí vamos a ver uno real como son acá en Chile. Tenemos la válvula, una llave de corte, tiene una protección para que esa válvula, en caso de que se caiga el cilindro, no se doble y no se rompa de ninguna manera. Tenemos la base y el cilindro viene con esa soldadura, ¿ya? Esa soldadura que estoy mostrando con el mouse. ¿Qué hace esa soldadura? Que en el caso, pero es muy poco probable que ocurra, que el cilindro llegue a explotar. El cilindro no va a explotar como disparándose lleno de pedacitos de astillas, de esquirlas, perdón, sino se va a simplemente separar en dos. La explosión va a ser fuerte, pero el cilindro se va a separar en dos, por lo que no va a generar un mayor riesgo para las personas que están cerca. Bien, tenemos la válvula, como les mostraba, y dentro de la válvula tenemos ese pequeño pitutito, o que lo podríamos llamar, que por ahí sale el gas. Le vamos a mostrar ahora. Y por otro lado tenemos el regulador, que es lo que nosotros colocamos encima del cilindro, y con esa llave de paso que hace que el gas pase de un lado a otro. Si vamos, permiso, les voy a mostrar el cilindro. Perfecto. Ya. Entonces tenemos el cilindro. El cilindro, si lo alcanzan a ver bien, ahí está el regulador. Y adentro de ese regulador tenemos la válvula, como les mostraba. En el caso de que haya una emanación de gas, hay, como les decía, el riesgo de que el cilindro explote es sumamente baja. Por lo tanto, los riesgos que tenemos en estos casos son tres. Uno es la emanación de gas. ¿Por qué? Porque esa válvula que está ahí, ese pitutito que tenemos, se movió. Simplemente cuando nosotros instalamos la válvula, la instalamos mal, la podríamos haber pasado a llevar ese pitutito, y hizo que se corriera, por lo tanto quedó una emanación de gas. Y lo que nosotros vamos a hacer con un palito de madera, en este caso pueden ser palitos de sushi, por ejemplo, vamos a ir y vamos a apretar la válvula, ese pitutito, lo vamos a apretar, cosa de que baje y se vuelva a enderezar. Y eso va a generar que se corte la emanación de gas de manera oportuna y muy rápida. De todas maneras, es muy importante de que en cualquier caso que tengan una emanación de gas, sientan olor a gas, lo primero que tienen que hacer es llamar al 132, llamar a bomberos, para que de todas formas se dirijan a su hogar y puedan ver que el problema se haya solucionado de manera correcta, ¿ya?
La otra forma que tenemos, en caso de que no nos funcione la manera de presionar eh, esta válvula, este palito, podemos generar con un paño húmedo, vamos a poner un paño húmedo encima de toda la válvula y por el cambio de presión se va a generar una capa de hielo. Ya esa capa de hielo va a generar que se corte la emanación de gas y nuevamente antes de eso deberíamos haber llamado a bomberos para que vayan de todas maneras y vean el problema. Bien, y por último, en el caso que también es poco probable, pero también ha ocurrido, es que el cilindro por esta parte salga una llama, ¿ya? Una llama fuego, ¿bien? Y no hay que asustarse, tenemos que tener en nuestras casas siempre un extintor de polvo químico seco o de CO2. Bien, y con eso nosotros vamos a apagar esa llama y luego generamos nuevamente con el paño húmedo o con un palito para cortar la emanación de gas, ¿ya? Pero siempre es muy importante mantener la calma para poder generar de la mejor manera y la correcta manera la evaluación y solución del problema. Bien, los peligros que existen con las estufas a gas. Esto fue en una emergencia real, hace aproximadamente un mes atrás. Vemos que por la investigación que pudimos hacer, que a la persona al colocar el cilindro de gas, lo colocó, pero este regulador no lo puso de manera correcta, por lo tanto fue generando emanación de gas, se fue acumulando el gas dentro del espacio de la misma estufa y al minuto de que él trata de encender la estufa, por lo tanto que hace una llama y prende fuego a toda esta parte. Ya la persona, por suerte, no terminó con mayores quemaduras, pero sí fue el susto y el riesgo de esto. Lo más probable es que, ¿por qué se generó esto? Es que había una ruptura de la manguera. Por eso es muy importante la correcta instalación también de las mangueras. Los riesgos de la estufa de parafina, al igual que las estufas a gas, el mayor riesgo es la emanación de monóxido de carbono, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero también nuevamente cualquier tipo de estufa hay que mantenerla a una distancia de la ropa, de las cosas donde la vamos a instalar y sobre todo este tipo de estufa, si se llegan a inflamar, perdón, antes de eso es importante una vez al año por lo menos hacerle una mantención, una correcta mantención, mandarla a los servicios técnicos, salen aproximadamente 30.000 pesos la inspección de la estufa, cambiar la mecha por la cual donde se va quemando la parafina y todo el dispositivo eléctrico que tienen sobre todas las estufas Toyotomi hoy en día. Es muy importante cada cierto rato mantener una buena ventilación dentro de la habitación por el monóxido de carbono y al encender la estufa a parafina prestar atención al entorno para que no se queme ninguna de las cosas que tenemos alrededor. En caso de que se llegue a inflamar una de estas estufas, por ningún motivo hay que tirarle agua. ¿Por qué? Porque no va a funcionar y tenemos que intentar apagarlo con un extintor de PQS, de polvo químico seco, que son los más conocidos y los que podemos encontrar en todos los edificios y en cualquier lado habitacional. Espero que en sus casas también tengan un extintor de polvo químico seco o intentarlo apagar con arena. De todas formas, llamar a bomberos en estos casos. Por último, tenemos las estufas de pellet o leña, que hoy en día acá en Chile, en Santiago, perdón, las de leña están prohibidas en algunos sectores, pero también tener en cuenta el entorno donde la estamos prendiendo, que no hayan niños cerca, mascotas, quizás poner una reja de protección porque la temperatura es mayor en este tipo de estufas
Y en caso de que se incendie, también tratar de apagarla con un extintor. Entonces, en general, las estufas, poner los calefactores fuera de la circulación de los niños para que no tengan quemadura, alejados de cosas inflamables, usar una barrera protectora y no secar la ropa cerca de ellos. Si tiene una estufa parafina, no la llene ni la encienda al interior de la casa y deje los fósforos y la parafina fuera al alcance de los niños, ¿ya? Es muy importante eso también. La parafina, almacenarla también en bidones que correspondan y no en botellas de plástico de bebida, sino en los bidones de combustible. Si es eléctrica, no sobrecargar los circuitos eléctricos y conectarla siempre al enchufe más cercano y no con alargadores ni zapatillas. No utilizar aerosoles, lacas, solventes, gasolinas o otro combustible volátil dentro de los recintos donde tienen encendido artefactos de calefacción. Los peligros de la combustión. Y esto es una de las cosas más importantes y de mayor riesgo que tenemos nosotros dentro de los hogares, que es el monóxido de carbono, que es al final un asesino silencioso y que lo podemos ver acá. El 1 de julio la compañía asistió a una emergencia donde 2 adultos mayores, al final 3 personas, resultaron con intoxicación de monóxido de carbono, estaban durmiendo dentro de su hogar y fueron rescatadas por bomberos con equipo de protección. Las personas ya se encontraban, de hecho, inconscientes a la llegada de bomberos, por lo tanto hubieran pasado un par de minutos más, quizá 1 hora más, y las personas hubieran fallecido, si no hubiese sido por una correcta maniobra que realizamos. Y eso se debe a las malas condiciones que tienen las estufas, ya sea con las eléctricas no pasa esto, pero sí con las estufas a gas y de combustión, entre otras cosas que también generan monóxido de carbono. ¿Qué es el monóxido de carbono? El monóxido de carbono es un gas tóxico que ingresa a través de las vías respiratorias y se adhieren a los glóbulos rojos con mayor afinidad que el oxígeno, ¿ya? Y eso hace que la persona pierda el conocimiento. ¿Por qué? Porque no está inhalando oxígeno, sino está inhalando monóxido de carbono. ¿Cómo se produce el monóxido de carbono? Se produce a través de materiales combustibles ricos en carbono, como lo es el gas, el petróleo, el carbón, el queroseno, la nafta, la madera, plásticos. Y para que se queme, necesita oxígeno para quemarse, ¿ya? Para que se genere el monóxido de carbono necesita oxígeno. Por lo tanto, cuando se va quemando este oxígeno, a nosotros como personas que estamos en una habitación nos quedamos sin oxígeno porque se fue quemando. Y cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente, la combustión es incompleta y se forma el monóxido de carbono, como les mencionaba. Los peligros que tenemos es que es altamente peligroso, ya que no es detectable a través de los sentidos, porque es un gas que no lo podemos oler, que no lo podemos ver, que es altamente inflamable y altamente tóxico. Carece de olor, sabor y color. Y irrita las vías respiratorias y también los ojos. Perdón, no irrita las vías respiratorias ni la nariz, por lo tanto es difícil que nos demos cuenta con ello, si no las personas empiezan a quedar dormidas simplemente, ¿ya? Acá vemos cómo el monóxido de carbono se va adhiriendo a los pulmones y va generando que la persona se duerma. Intoxicaciones por monóxido de carbono no se puede ver, no se puede oler, como les decía, y tampoco se puede sentir. Solamente lo podemos detectar con detectores especiales que tiene bomberos. Ante los primeros síntomas, ¿cuáles son los primeros síntomas? Fuerte dolor de cabeza, náuseas o vómitos, falta de aire, desmayos, mareo, falta de fuerza y finalmente que la persona se desmaya, queda inconsciente y viene la muerte de la persona. ¿Dónde lo podemos encontrar? En las instalaciones de estufas de gas
instalaciones de gas generalmente, en calefón, estufas, cocinas. Por eso es sumamente importante, como decía Alex, tener a un técnico certificado y que haga una buena instalación de lo que es el tema a gas, como también lo que es el tema eléctrico de nuestras casas. También lo podemos encontrar en las combustiones a leña, cocinas, braseros o en motores en espacios cerrados, automóviles, motosierras y grupos generadores eléctricos donde estamos en un espacio cerrado y sin una buena ventilación se va generando este monóxido de carbono. ¿Qué hacer? Apenas sintamos uno de estos síntomas, lo primero es abrir las puertas y ventanas y ventilar lo más rápido posible la habitación, salir del ambiente y concurrir al hospital más cercano, como también llamar a bomberos lo antes posible. Muchas gracias. Los dejo con Alex unos minutos más. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Quiero recalcar la importancia que tiene el tema del monóxido de carbono. El monóxido de carbono es una de las fuentes o es un peligro que está latente y que está latente siempre que estamos hablando de lugares cerrados o especialmente en el invierno, cuando tenemos calefacción a combustión encendida dentro de la casa, que siempre tiene que haber alguna ventilación donde pueda entrar oxígeno o aire desde el exterior. Es súper relevante porque obviamente es un gas que, como mencionaba Mauricio, es inoloro, incoloro y los síntomas pueden partir de a poco. Puede partir como síntomas de dolor de cabeza, mareos, constantemente que uno se sienta mareado o con dolor de cabeza en su casa y básicamente es por la falta de oxígeno. El monóxido de carbono, como bien mencionó Mauricio, se adhiere a los glóbulos rojos con mayor facilidad, entre comillas, que el oxígeno. El monóxido de carbono tiene mayor afinidad a los glóbulos rojos que el oxígeno. Entonces, si es que uno está en un ambiente con mucho monóxido de carbono, entonces sin duda puede llevar al fallecimiento desafortunadamente. Es una situación que pasa y que es bien común en el invierno, como les mencionamos y como les mostramos en una imagen, una emergencia a la que salimos hace menos de un mes era producto también de esto mismo y es una situación bastante común y que hay que también hacer ver a la comunidad, a todos, para que podamos prevenir en ese peligro que está siempre latente. Ahora lo que vamos a hacer es abrir los micrófonos para poder permitir, bueno, la verdad es que pueden en cualquier minuto levantar la mano si quieren una consulta, para que podamos responder las consultas de inmediato de los asistentes que están acá en Zoom. Para poder hacer consultas lo que pueden hacer es apretar donde dice participantes y después pueden apretar en más y levantar la mano. O también abajo a la derecha les debería aparecer la opción de levantar la mano en caso de que tengan que hacer una consulta. Bueno, al parecer no hay ninguna. No haber consultas, no me queda más que agradecerles a todos por la asistencia, agradecer nuevamente al Estadio Israelita por permitirnos publicar en su página y les recordamos de que el próximo martes vamos a continuar con una nueva oportunidad donde vamos a tener a Daniel Levy hablando un poco de la planificación en el hogar y un poco más de prevención en el hogar. Así que nuevamente muchas gracias a todos por la asistencia y espero verlos a todos el próximo martes. Me dicen que no se puede levantar la mano ni preguntar. Ah, no se puede levantar la mano ni preguntar. Bueno, de todas formas, si es que alguien quiere hacer alguna consulta, puede levantar la mano por la cámara. Al contrario, muchas gracias a todos entonces, que estén súper bien y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Hasta el próximo martes, que estén bien.